Buenas tardes, mis amados. Dios los bendiga grandemente. Nuevamente aquí conectados para el devocional de la tarde, para esa palabra que el Señor tiene para nosotros. Recuerden que estamos estudiando el libro de Joel. Entonces hoy comenzamos el capítulo 2 y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre con esta porción de la palabra y que tiene para nosotros. Acuérdense ahí, bienvenidas Natalia, Rosy, todas cumplidas. Dios las bendiga grandemente. Francenit, Marina de Estados Unidos también, Dios los bendiga. Vamos a ir a Joel, el capítulo 2. Entonces vamos a orar, le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos bendiga y nos hable y nos ministre en esta tarde con esta palabra. Ayer en el capítulo 1, para la gloria de Dios, muchísima gente escuchó, casi 600 personas tuvieron que ver con este mensaje. Entonces el Señor estará hablando, ha de decir algo más hoy. Es un libro tremendo, un libro pero tremendísimo, que Joel es uno de los profetas que la gente no tiene en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta porque este profeta fue un hombre tremendo. Lo que está escrito aquí en esta palabra tiene que ver con los finales, los tiempos finales. El que es un estudioso de la palabra y quiere entender Apocalipsis, quiere entender Daniel, tiene que estudiar primero Joel, porque Joel tiene muchísima revelación, muchísima profecía que se ha cumplido y que se cumplirá al pie de la letra. Es un profeta muy profundo y de tenerle mucho cuidado, porque es un profeta que habló a la yugular. Señora Florecita, Dios la bendiga también allá, que está conectada. A Edgar también Dios lo bendiga. A todos los que están llegando, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos abra el entendimiento, que quite todo velo, todo tapón del oído espiritual, que no nos deje oír o ver las cosas de Dios, porque necesitamos aprender a oír las cosas de Dios. Y vamos a darle gracias al Señor por esto en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias, Dios, por esta reunión de esta tarde, Señor, por las personas que se están conectando desde cualquier parte del mundo, Señor, que están ahí conectadas, escuchando, oyendo, aprendiendo, Señor. No seremos tan profundos en el mensaje, Señor, pero lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, eso, Señor, seguramente es lo que tú quieres que sepamos, y después nos darás más y más, y cada uno buscará. Si no es conforme con lo que lee, podemos investigar, orar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele cosas más profundas, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por cada familia conectada ahí, por cada persona. Yo te doy gracias por Natalia, por su hija, Dios, allá en Estados Unidos, por Rosy, por su hija también allá, que trabaja, es doctora, que trabaja en la salud, para que Dios la proteja, la guarde, por Franci, por sus hijas, por su esposo, por su corazón, por su vida. Yo los bendigo, la señora Florecita, por sus dos hijas, sus yernos, don José. Yo bendigo a esta familia preciosa, Señor, cada uno de los que están a Esguita, su esposa, todos ustedes son una bendición, y gracias, Dios, por ellos, por estar ahí, Señor, porque de alguna manera los conozco, he hablado con ellos, Señor Dios mío, y ya tiene uno en el corazón una afinidad, Señor, espiritual, y ya son parte de nuestras oraciones y de nuestro ministerio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Levantamos un altar hoy, Señor, para que tu Espíritu se mueva a nosotros y nos ministre y nos revele lo oculto aquí en este libro, para la gloria de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como decíamos acá, Natalia también pide por la hija del jefe, para que Dios la bendiga, la guarde, la proteja. Tenemos que orar, esa es la idea, que nos conectemos, vamos a estar pendientes ahí. Entonces, Pilita, que está también, ahora que se conecte, anote esa petición de oración para la hija del jefe de Natalia, porque nosotros tenemos oración a las 4 de la mañana todos los días. Nosotros no dejamos de orar, no paramos, no hay festivo, no hay nada, no hay lluvia, no hay cansancio, no hay sueño. Tenemos que levantarnos a orar, porque estos no son tiempos de dormir, sino tiempos de orar, tiempos de bendición, de clamar, de humillarnos delante del Señor, de pedirle al Espíritu Santo perdón por nuestra mediocridad, por nuestra tibieza, pero vamos para adelante, vamos a buscar esa presencia pura del Espíritu Santo, esa palabra pura que está aquí escrita en la palabra de Dios. La necesitamos hacerla, necesitamos declararla, necesitamos ir a esa presencia. Por eso este libro de Joel es tan importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí habla Joel de un ejército de langostas. Este capítulo 2, Joel capítulo 2 habla de un ejército de langostas.
aunque eran langostas reales, o sea, eran animales, langostas, una plaga que llegó a destruir todos los cultivos de Israel, eh, estas langostas representan demonios. Acuérdense, yo les he dicho siempre, Efesios 6:12, principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de tinieblas, Satanás, los demonios, todos principados. Estas son unas langostas que no actúan independientemente de la voluntad de Dios, sino que si Dios permite que nos toque, que nos sacuda, es porque Dios está haciendo algo en nosotros, nos está formando. Son parte del ejército del Señor para pulir, para purificar el pueblo de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí habla de un ejército de langostas. Ahora ustedes ven que apareció un avispón por ahí en Estados Unidos, y de aquí en América está todo el mundo asustado. Hoy escuchaba a un científico hablando sobre este tema de los avispones. Creo que era un biólogo que sabe muchísimo de estos temas, no un científico, era un biólogo que estaba hablando de este avispón, de lo que significa este avispón para el mundo, para la economía mundial, porque al atacar las abejas mueven comercialmente los países, pero tremendamente son los que polinizan las flores, las plantas, eso es perfecto lo que Dios hace, pero son plagas que están apareciendo, porque si es que ese avispón no fue creado la semana pasada ni hace un año, ese avispón ha existido siempre en Japón, pero comenzó a regarse por el mundo. Algo Dios está haciendo, algo Dios está permitiendo. Entonces ahí vamos a aprender cosas hoy, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allá también ya se conectó Pilita, para que Pilita tenga en cuenta ahí la petición de Natalia, que pide oración por la hija del jefe. Entonces, Pili, tengamos eso en cuenta para la oración, la intercesión. Vamos a leer esta palabra en el capítulo 2 de Joel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tocad trompeta en Sión. Sión es Israel. Sión es Jerusalén, es la tierra de Dios. Es el pueblo de Dios. Pero cuando nos habla el Señor aquí para el pueblo, para la iglesia, para nosotros, tocad trompeta, lo que estamos haciendo en estos días, los pastores en el mundo entero, es tocando trompeta, avisando la palabra de Dios. No hay disculpa para nadie. Que no la quisiste aceptar, que no la entendiste, no te gustó, no crees en ellos, es ya tu problema. Pero que Dios está tocando trompeta, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Mire que esta es una palabra profética. Acuérdense que este libro fue escrito por allá en el 850 antes de Cristo, más 2000 años de ahorita, y está profetizando lo que viene para el final de los tiempos, para lo que viene, las plagas que vienen, los movimientos espirituales y los movimientos humanos, lo que la tierra va a padecer al final de los tiempos. Si la gente está asustada con una cuarentena, ¿cómo será cuando se le vengan todas estas pruebas que están escritas en la palabra de Dios? Pero el pueblo de Dios tiene que estar alistado, porque aquí el Señor nos está avisando. Nosotros no seremos parte de la gran tribulación, pero sí vamos a vivir cosas fuertes antes de que pase el arrebatamiento. El arrebatamiento, nadie sabe la fecha ni la hora. Ese rapto o arrebatamiento, nosotros somos de los que creemos en eso. Habrán otros grupos que no crean, allá nosotros respetamos lo de ellos. Tarde o temprano nos daremos cuenta, allá el día que venga nos daremos cuenta, y si nos llegáramos a quedar y estuviéramos equivocados, Dios dice en su palabra que no permitirá en nosotros pruebas que no sean humanas. Luego lo podemos resistir, pero si eso no es para nosotros, el Señor nos levantará, y yo creo que seremos levantados. Entonces dice el versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrán un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Este pueblo gigante, acuérdense que por allá, cuando Moisés mandó a unos espías, a los 12 príncipes, a la tierra de Anac, los anaquitas son gigantes, eran personas que medían 4 metros y medio, eran gente gigante. Mandó 12 espías para ver la tierra prometida a Israel. Allá vivían los anaquitas. Fueron expulsados por su maldad, por su pecado, fueron quitadas sus tierras y le fueron entregadas a Israel. Esos gigantes eran reales, eran seres humanos gigantes. Pero siempre ustedes miren la palabra de Dios, cómo Dios hace que nosotros veamos también, cuando somos de Dios, cuando el Espíritu Santo muere en nosotros,
y nos damos cuenta que esto es espiritual, que estos gigantes que el Señor sabe que se nos van a presentar, son estos gigantes que esas crisis de fe, esos problemas, esas enfermedades, esos miedos, esos temores, miedo a quedarse sin trabajo, miedo al coronavirus, miedo a tantas cosas, el Señor quiere que usted entienda y vea lo que Dios está hablando. Ya mi primo Germán, Dios te bendiga grandemente, bienvenido. Entonces el Señor está hablando aquí de que vienen cosas tremendas. El Señor está hablando aquí que vienen cosas muy fuertes para la humanidad. Esto apenas está comenzando, principio de dolores. El pecado ya aumentó. Esta es una generación mala y perversa, dice la palabra de Dios. Pero estamos aquí, nos correspondió estar acá. Acuérdense que la iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra. Nosotros estamos aquí en medio del pecado, predicando las buenas nuevas del Evangelio, para que mucha gente se arrepienta. Porque eso no se trata de religión, se trata de relación con el Señor. El versículo 13, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien dé el escape. Lo que quiere decir este versículo es que aún como estamos en este momento con tanto pecado en la tierra, lo que viene es tan tremendo, la desolación de la tierra es tan grande, que esto que estamos viendo parecería un Edén junto de lo que viene. O sea, esto no es ni comparado con lo que va a pasar. El pecado va a aumentar, las aberraciones sexuales, las aberraciones del ser humano, la idolatría va a aumentar cada día más. Hoy en día el ser humano se ha depravado tanto, se ha degradado tanto, y cuando uno estudia el libro de los Romanos y estudia toda esta parte de la parte sexual, el ser humano ha caído en una depravación sexual debido a la idolatría. Cada vez que un pueblo, una nación se levanta en idolatría, idolatrando lo que idolatre. Y acuérdense que la idolatría es todo lo que está por encima de Dios. No solamente son las figuras, los cuadros, las vírgenes, los santos, los crucifijos que tenemos. Eso no son solamente los ídolos. Los ídolos es todo lo que usted tenga. Los evangélicos también tienen ídolos. Todo el mundo tiene ídolos y Dios los va a derribar. Hay un libro por ahí que se llama Derribando los dioses que llevas dentro. Nosotros llevamos muchos dioses por dentro, muchas cosas que son ídolos, y el Señor lo sabe y usted lo sabe. Y si usted no lo sabe, pregunte al Señor, porque el Espíritu Santo le revelará cuál es el Dios que usted puso por encima del Altísimo. Nadie puede estar por encima del Altísimo, pero si en su corazón está, el Señor lo va a derribar. Por eso aquí dice que en ese tiempo, donde vendrá desolación, donde verán pruebas, donde viene la gran tribulación, donde vienen tiempos difíciles, esto que estamos viviendo parecería un paraíso junto de lo que se vivirá entonces. Tremenda palabra. Y dice aquí el versículo 4, su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego se consumen hojarascas, como pueblo fuerte disputa para las batallas, dispuestos para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se podrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrachará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. ¿Qué significa esta porción larga que he acabado de leer? En estos tiempos que son de gran tribulación, la iglesia no va a estar aquí en estos tiempos de persecución. El pueblo que va a estar acá es el pueblo de Israel. Acuérdense que la Biblia habla de una nación, un pueblo que es Israel, el pueblo de Dios. Pero en el momento en que Jesucristo vino a la tierra, Dios puso un velo en los judíos para que ellos no entendieran ni vieran que Jesucristo era el Mesías. Ellos no lo recibieron porque sí, sino porque Dios los sacrificó. Hay un versículo en la Biblia que dice, y provocaré a celo a mi pueblo con un pueblo que no es mi pueblo. Se refiere que iba a provocar a celo a los judíos con los gentiles, o sea, nosotros que creemos en Jesucristo y que nos volcamos hacia la palabra de Dios. El primer ministro de Israel y muchos funcionarios en Israel dicen y han confesado en estos días que el mejor amigo de Israel son los evangélicos del mundo. Nosotros los evangélicos, los cristianos, los protestantes que no protestamos, somos la nación o el pueblo que más ora por la nación de Israel. Nosotros todos los días oramos por esta nación. Pedimos a Dios que tenga misericordia, que los cuide, que los guarde. Nosotros bendecimos a Israel.
Sabemos que la palabra dice que el que bendiga a Israel recibirá bendición, pero el que lo maldiga recibirá maldición. Nosotros creemos que la nación de Israel es un pueblo de Dios. Nosotros somos el otro pueblo de Dios. Esas 10 tribus perdidas, esa otra parte de la menorá que es algo más profundo, que no quiero tocar en este momento. Nosotros somos pueblo de Dios, somos la iglesia, la novia de Cristo. Allá cuando usted lee Cantar de los Cantares, usted descubre que la novia representa a la iglesia que está en la tierra. Pero cuando nosotros subamos a las bodas del Cordero, la iglesia va a desaparecer, porque ya no será iglesia, sino será la esposa de Jesucristo. Somos iglesia mientras estamos aquí. Iglesia, eclesia, es apartado para, fuimos seleccionados para ser la esposa del Señor. Así como Dios apartó a María para que fuera la madre de Jesús, así Dios apartó a la iglesia para que fuera la esposa de Jesús. Cuando usted y yo subamos al paraíso y sean las bodas del Cordero, después del matrimonio ya no seremos iglesia, sino seremos la esposa de Jesucristo y su pueblo seguirá siendo Israel. Pero mientras tanto nosotros estamos en las bodas del Cordero, ellos estarán aquí en la gran tribulación cuando son soltados demonios. Ustedes pueden leer, para entender este libro de Apocalipsis de Joel, pueden leer Apocalipsis, pero sobre todo los capítulos 9, 10 y 11, ahí está casi todo lo que profetizó Joel 2800 o 850 años antes, porque Apocalipsis, que significa revelación, fue revelado por el Espíritu Santo al apóstol Juan en la isla de Patmos cuando estaba ya prisionero. Pero es perfecta la palabra como nos encaja ahí. Dice aquí, vamos, ninguna estrechará a su compañero, ninguno, vamos a leer el 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Los fenómenos, casi siempre que va a haber un fenómeno espiritual o una manifestación espiritual de parte de Dios que sea bien grande, que afecte la tierra, si usted estudia las lunas rojas, las lunas de sangre, siempre que aparecen las lunas rojas es porque alguna manifestación va a haber muy grande. Le voy a poner dos ejemplos grandes que han pasado, ustedes lo pueden buscar en la historia, en Google, para que lo busquen si quieren, pero cuando Jesucristo nació, antes de que Jesucristo naciera, la luna se puso completamente roja. Cuando los españoles descubrieron América y llegaron acá, en esos días hubo un eclipse donde la luna quedó completamente roja. Hace unos meses, el año pasado, ya hubo un eclipse donde la luna estaba completamente roja, porque vienen momentos decisivos de la historia, de la palabra de Dios. Por eso el Señor, cuando le preguntaron que querían señales, Él dijo: solamente daré la señal de Jonás. Dice: porque esta generación pedirá señales. Ahora, para que la gente se convierta a Cristo, mis hermanos, los que están oyendo ahí, lo que va a pasar es que Dios va a hacer señales, milagros, sanidades, cosas sobrenaturales por misericordia, para que la gente no se pierda, porque la gente le da pereza escuchar la palabra de Dios, porque la gente no entiende, porque la gente se duerme leyendo la Biblia. Y si fuera así, se perdería muchísima gente. Pero como tiene que entrar hasta el último, Dios va a permitir señales poderosas, señales en los cielos, en la tierra, milagros grandes, cosas que usted no se imagina, vamos a ver, porque el Señor va a permitir esto en nuestras generaciones. La gente va a entender y va a ver que Dios usted va a mirar cosas que no entendía, fenómenos naturales que usted no entendía. Y cuando lee la palabra, usted dice: Dios mío, esto está escrito aquí en la palabra. Esto que habla Joel se ha cumplido en nuestros días. Ha pasado literalmente en nuestros días. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Mira que el Señor nos está advirtiendo. Eso es lo que yo les decía a ustedes en algún devocional.
Y yo quiero que ustedes se acuerden de esto que yo les digo. Si esta palabra que voy a decir es suficiente para salvar la tarde, gloria a Dios. Pero le voy a decir algo que he aprendido a través de los años como pastor y como cristiano, que nosotros hemos predicado mal el Evangelio, porque cuando predicamos el Evangelio a la gente, le decimos que los problemas se les van a quitar, que todo se va a solucionar, que el hijo drogadicto va a dejar la droga, que el marido infiel va a volver, que el que está enfermo se va a sanar, que el que no tiene pelo le va a salir pelo. O sea, una cantidad de cosas, y eso no es verdad, mi hermano. Eso no es verdad. Cuando tú te conviertes a Cristo, puede empeorar todas las cosas. Dios no nos vino a prometer eso. Nos vino a ofrecer que la ira de Dios, este día del cual habla Joel, ese día usted no esté en ese juicio. Eso es lo que el Evangelio, la palabra, nos está ofreciendo a todos los mortales. Que si nos arrepentimos de todo corazón, que si le entregamos nuestra vida a Cristo, que si creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el día de la ira, el día que está escribiendo Joel aquí, usted no va a estar ahí, sino que usted va a estar en las bodas del Cordero. Dios quiere evitar que usted esté ese día ahí, porque se va a llegar, mi hermano, se va a llegar, y usted se acordará que ese día va a llegar. No sé si usted estará muerto o estará vivo, pero que va a llegar y vamos a verlo. Entonces aquí terminamos esta parte, este 2 al 11, y vamos a mirar el 12 porque aquí hay otra porción, pero de esperanza. O sea que el profeta nos da duro, porque nos dio duro, porque uno entra como en terror, como miedo, y entonces ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor, la verdadera profecía es esta es otra cosa que quiero que aprendan. Hay profetas que no son profetas, pero que se las dan de profetas, y van y profetizan a una persona y le dan una palabra y la dejan muerta, la dejan destrozada, la acaban, le dicen de todo, muchos la dejaron en el piso y se fueron. Yo le digo a mi hermano que si una persona se dice ser profeta y te dice eso, ese no es un profeta, ese es un farsante. La verdadera profecía, que es la palabra de Dios, te exhorta, te sacude, te hace reflexionar sobre el pecado en que vives, pero te da una palabra de esperanza, te motiva, te levanta. Acuérdense que el que habla aquí es Dios, es Padre. Y nuestro Padre, uno de papá cuando corrige a un hijo, a uno le duele. A uno le duele muchísimo corregir a un hijo, pero toca hacerlo, porque lo amamos. Y después de que lo corregimos, si tenemos sabiduría, si hemos sido formados en restauración de familias, tenemos que pedir, hablar con nuestros hijos y que haya un diálogo de restauración de la amistad y decirle por qué se le corrigió, que porque se le ama, que él entienda que es por amor que se está corrigiendo y tenemos que restaurar nuestra amistad. El Señor siempre quiere que usted y yo nos salvemos. Él no quiere que usted se condene. El Señor es lleno de misericordia. Dios es bueno sobremanera. Dios es Padre, Dios es solo amor. Dios quiere, pero si usted no cambia, si usted no deja el pecado, la paga del pecado es muerte. Dios se quita a un lado y ahí es donde viene la paga del pecado. Aquí dice, rasgad vuestro corazón. Y esta porción, la voy a leer hasta el 17 y ahí terminamos. Dice aquí, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dios ve el corazón del hombre. Nadie ve mi corazón, ni mi mujer, nadie ve mi corazón, nadie, solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ellos ven mi corazón. Ellos conocen mis pensamientos antes de que yo piense. Él conoce mis necesidades, mis temores, mis miedos, mi anhelo, mi amor por Él. Él sabe si lo amo o no lo amo. El Señor dice aquí, por eso, pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón. Ahora, ¿con qué pide? Con ayunos. Dios no está hablando de volver a los ayunos. Hay que ayunar, mi hermano. ¿Por qué hay que ayunar? Yo no ayuno para que mi hermano o mi mujer o mi amigo cambie, porque eso sería una huelga de hambre, mi hermano. Yo ayuno para que yo mengüe y sea sensible a la palabra de Dios, a ver cómo actúo ante ese problema. Cuando una persona ayuna para que cambie el marido, para que cambien los hijos, para que las cosas cambien, eso es una huelga de hambre. Usted ayuna para que usted se humille, para que usted se debilite, su carne sea debilitada, para que la carne muera. Y entonces el Espíritu Santo entra a trabajar en ti y te dice cómo actuar, cómo hacerlo, cómo orar,
cómo ir o cómo no ir. El ayuno es muy poderoso. El ayuno me lleva a ser sensible delante de Dios. El ayuno me debilita, el ayuno, cada vez que usted coja fuercita en el pecado, cada vez que se vuelva soberbio, soberbia, gritón, gritona, cada vez que se aleje de Dios, que esté secando, usted lo que necesita es un ayuno poderoso y leer la palabra y orar y poner alabanza en esos momentos de ayuno. Porque si usted ayuna y no ora, no lee la Biblia, no coloca alabanza, en esos días de ayuno usted está en huelga de hambre, mi hermano. El ayuno nos tiene que llevar a la presencia de Dios. Ayuno y lloro y lamento. Cuando usted está humillado delante de Dios, cuando usted usted se rasga el corazón para que entre a Jesucristo en su corazón, para que la sangre del Cordero entre en ti y purifique todo pecado, toda herencia maldita que viene en nuestros genes espirituales y físicos. Dios quiere eso, dice aquí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Mucha gente en la antigüedad se rasgaban las vestiduras, menos el sumo sacerdote que no podía rasgar el efod, el traje, que era un traje especial. Pero Dios dice aquí, no necesito que te pongas un efod, no necesito, el efod es Cristo, ya lo tengo puesto, el traje es Cristo. Dios dice, rasga tu corazón, rasga vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios no le da alegría castigarte. Acuérdese que Dios a todo hijo que ama disciplina. Dios no corrige los hijos ajenos. Satanás también tiene hijos. Y Dios no se mete con los hijos de Satanás. Esta gente que no quiere aceptar a Cristo, que son religiosos, fanáticos de religiones, budismo, islamismo, cualquier cantidad de religiones que hay en el mundo, estos no son hijos del Señor. Esos son hijos de Satanás y Dios no los toca. Esos son allá ajenos. Es como usted toca a los hijos de otro, se mete en un problema. Dios no es que se mete en un problema porque Dios es todopoderoso, pero Dios es respetuoso. Dios fue quien nos enseñó lo que es la autoridad y Él mismo respeta la autoridad. Luego, Él al que llega a sus pies, al que se unge con la sangre del Cordero, al que abre el corazón, Dios lo disciplina. Por eso Dios lo hace, pero porque nos ama, pero Él se duele, pero Él sabe que lo tiene que hacer, porque la única forma en que usted y yo vamos a levantarnos. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda o libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, mis hermanos. ¿Cómo me gustaría que nosotros comenzáramos esta semana que viene un ayuno, un ayuno de un día, de 2 días, a ver quién se le mide de ustedes, y entonces vamos a hacer un ayuno y vamos a romperlo después de esta oración, si estamos en ayuno las 24 horas, no un rato, sino vamos a romperlo. Si ustedes quieren lo rompemos después de las 6:30, cuando se acaba el devocional, y estamos todo el día orando, leyendo la palabra, pidiéndole a Dios, y ponemos cosas específicas por las cuales el Señor nos enseñe a orar. Y sería una bendición bien grande, mi hermano, este grupo tan bonito que tenemos aquí, que gente se está pegando en muchas partes del mundo. Usted se imagina allá en Estados Unidos estas mujeres ayunando, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Honduras, en España, Martica, ustedes aquí en Colombia, todos en ayuno, metidos aquí, orando, pidiendo a Dios, un día, 2, 3 días en ayuno, Dios bendiciéndonos. Mire, créanme que hasta los devocionales se llenan de fuego. No solamente de pan vive el hombre, podemos proclamar ayuno. Eso es lo que Dios nos está hablando ahorita. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Dios quiere bendecirnos, quiere manifestarse, quiere hablar, quiere romper ataduras. Tenemos autoridad y poder para romper, para atar y para desatar. Nosotros no podemos seguir siendo personas de oír el Evangelio, sino de hacer el Evangelio. El Señor está hablando, mi hermano. Hace días, desde la semana pasada, en el grupo de oración de la mañana, el Señor ya nos está hablando, ya nos está diciendo, nosotros hicimos un ayuno hace poco, pero tenemos que volver a entrar en ayuno. Y vamos a hacerlo, y los invito para que hoy, mañana estemos pensando, y podríamos arrancar el ayuno el lunes, para la gloria de Dios. Y hagamos un ayuno de 3 días. Y los que pueden pasar derecho, bendito Dios, y si no, rompámoslo a las 6:30, 7 de la noche. No nos vamos a comer el desayuno y el almuerzo y la comida del día que la guardan, sino algo suave, menguar la carne.
Y vamos a pedirle específicamente, Señor, que este ayuno, el motivo sea que nosotros menguemos para que podamos entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios en estos tiempos. Para que el Señor nos enseñe cómo debemos actuar frente a esto que estamos viviendo, el coronavirus, a esta crisis económica mundial, a esto que viene, todo esto que viene que son un principio de dolores, cómo debemos de portarnos, cómo debemos de sostenernos. Los invito a hacerlo, hagámoslo de corazón. Ahí veo personas que están diciendo amén, vamos por esa, y lo vamos a hacer. Y el lunes, con el favor de Dios, arrancamos, o sea, nos levantamos en ayuno, porque no estamos desde la noche anterior, desde el domingo, ya estamos en ayuno. Arrancamos ese día orando por la mañana, cuando estamos en el devocional de la mañana del proverbio, estamos en ayuno. En el día usted está en ayuno, puede hacer un juguito o agüita, y estamos en ayuno. Y en la tarde estamos en ayuno en el devocional, y apenas terminemos, cada uno lo rompe como el Espíritu Santo le diga, 3 días, lunes, martes y miércoles. Y van a ver lo que el Señor hace. Y va a haber el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a respaldar, se lo garantizo. Los reto a eso. Si el Espíritu Santo no nos respalda. Y aquí dice tocar trompeta en Sion, proclamada ayuno. El 16, el 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al aprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque antes de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Cuando nos metamos con el Señor y nos pregunten dónde está nuestro Dios, usted va a saber responder dónde está nuestro Dios. Y no va a tener temor. Dios, el Espíritu Santo, nos llenará de palabra. Luego los invito que ahí, desde hoy hasta mañana en la tarde, en estas devocionales, usted diga, yo voy a ayunar y yo voy a hacer una lista. ¿Sabe para qué? Para respaldarlos en oración. Tranquilo, si no quiere ayunar, no siente en su corazón y no puede, no se compromete, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. No hagas promesas delante del Señor, como dice Eclesiastés capítulo 5. No te apresures con tu boca. No, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Todo aquel que quiera ayunar me dice, yo saco una lista para respaldarlos y estar orando por esas personas para que el Señor nos enseñe cómo se mengua en la carne, para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Porque nosotros necesitamos discernir los tiempos. Los tiempos, usted tiene que saber qué está pasando en estos tiempos. No lo que usted escucha por internet, tanto video y tanta basura que colocan ahí, sino que la palabra, el Espíritu Santo te diga, esto es lo que va a pasar, esto es lo que viene. Y tú vas a entender porque Dios mismo te va a hablar y te va a ministrar. Esa es la palabra auténtica que Dios quiere que usted practique, mi hermano. Entonces, listo, ahorita dice yo. Ahí ya tengo personas que yo sé que quieren, Pilar también quiere ayunar. Hay mucha gente que le gusta esto, el ayuno. Vamos a entrar en ayuno y va a ver la bendición tan grande que Dios nos va a regalar en estos días. Entonces vamos a darle gracias a Dios, le vamos a entregar al Señor este devocional, le vamos a dar gracias a Dios por la palabra, que el Espíritu Santo los guarde, los sostenga, los llene de vida espiritual y no se desanimen. No se desanimen de la palabra. Dios es fiel y Dios es bueno. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por tu infinita misericordia, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor, Dios mío. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias porque estás actuando aquí en nosotros, Señor, Dios mío. Gracias, Señor. Vean, Elisita Peña también va a hacer ayuno. Gracias, Dios, por ella, Señor. Gracias, Dios. Yo te entrego, Señor, esto que pones en nuestro corazón, Señor. Eso no nace de nosotros. Tú nos estás hablando hace días de que tenemos que entrar en ayuno. En ayuno, en ayuno. Tú nos quieres hablar, Señor Dios mío. Vamos a tener papel y lápiz, Señor, y Biblia para anotar todo lo que viene en estos 3 días, Señor. Vamos a aprender a ayunar, vamos a aprender a orar, vamos a aprender a alabar a Dios, vamos a aprender a ser cristianos verdaderos, no de nombre, no vamos a ser religiosos, Señor, vamos a ser aquí fanáticos, vamos a ser verdaderos creyentes, hacedores de esta bendita palabra que has puesto en nuestro corazón, Señor Dios mío. Te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra, te entregamos este altar en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Espíritu de Dios, que seas tú en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque tú estás ahí, Señor. Gracias, Dios, te entregamos este altar y la gloria y la honra para ti. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por ser fieles. William Esquivel, te bendigo porque está ahí en este devocional. Dios los bendiga grandemente. Los que quieran unirse en la oración de la mañana, a las 4 de la mañana me dicen y yo les invito, les mando la invitación de Zoom para que ustedes se conecten a las 4 de la mañana a orar con el grupo de oración. Y
Mañana en la noche, a las 7 de la noche, después del devocional, tenemos el culto de la iglesia. Y ahí nos unimos con el grupo de Oaxaca, con la iglesia, con el grupo de Castilla. Y los que quieran unirse, los invitamos. Ustedes me dicen, le mandamos la invitación por Zoom y compartimos la palabra mañana a las 7 de la noche. Ustedes solamente me dicen y nosotros les mandamos la invitación. Dios los bendiga grandemente, Dios los guarde, los amamos. Bendiciones a todos. Y Francení, Rosy, Natalia, la señora Flor, Pili, Aurorita, todos los que están ahí conectados, en el nombre de David, William Esquivel, todos ustedes los bendigo grandemente, y todo el que se me haya pasado, los bendigo, que sea la sangre del Cordero bendiciéndolos. Y vamos a dejar aquí, y que Dios los guarde y Dios los bendiga grandemente. Bendiciones.